Vamos a iniciar con la primera ponencia a cargo del Dr. Patricio Pozo Ventimilla. El doctor es director nacional de promoción de la competencia y capacitación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, docente de Derecho de la Competencia en la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y especialista superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido. Buenos días con todos ustedes, magistrados, servidores de la Escuela de la Función Judicial y Consejo de la Judicatura, ministras del Tribunal de la Libre Defensa de la Competencia de Chile, Daniela Gorá, María de la Luz Dompe, y servidores de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Primeramente quiero agradecer a la Escuela de la Función Judicial el aperturar estos espacios de diálogo y de constante desarrollo entre las dos instituciones. El tener un buen fallo implica una serie de requisitos. Uno de ellos, la capacitación continua de los operadores de justicia. En este sentido, se ha visto la necesidad de fortalecer los contenidos de derecho de la competencia, sobre todo por lo reciente de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado del año 2011. Empecemos por algo sencillo y, como sé decir, a veces un poco aburrido. Se refiere a qué es el derecho de la competencia. El derecho de la competencia como tal es el conjunto de normas, ahí creo que lo pueden visualizar mejor, es el conjunto de normas y estándares que tienen la finalidad de regular a los agentes económicos a fin de justamente regular su comportamiento de forma actual o potencial y que en esa medida no distorsione la competencia. En esta breve definición tenemos unos conceptos importantes. Primero de ellos, ¿qué es agente económico? ¿Cómo entendemos agente económico y qué es un operador económico como tal definido en nuestra ley? Posteriormente, el regular un comportamiento de forma actual o potencial y cómo ese comportamiento se puede derivar en una distorsión de mercado. Todos esos componentes vamos a ver justamente en este curso introductorio. Existe una pequeña división de lo que es el derecho de la competencia. De forma general, el derecho de la competencia se encuentra incluido en lo que se conoce como el derecho económico. Es una de las subramas, digamos, del derecho económico. Y este derecho de la competencia, a su vez, tiene otra división. Tenemos en la primera de ellas el abuso de poder de mercado. Vimos muchas veces que los operadores, las grandes empresas abusan, pero ¿qué significa eso? El abuso de poder de mercado, como tal, es cuando una empresa con una cuota relevante en el mercado, es decir, que tiene una fortaleza económica, una gran cuota en ese mercado, abusa precisamente de ese poder y distorsiona justamente las condiciones en los precios, condiciones contractuales, o limita la capacidad de acceso de otros operadores económicos en el mercado. De igual forma tenemos las prácticas restrictivas que no son más ni menos que los carteles. Adam Smith sabía decir una frase en que una vez que se reúnen los diversos comerciantes, a la corta o a la larga, ellos van a ponerse de acuerdo con el fin de distorsionar la competencia. Y eso es interesante, porque te dicen que una vez que estos agentes se reúnen, van a tener incentivos para coludir entre ellos y afectar así la competencia y ganar mayores beneficios. Eso se refiere a prácticas restrictivas. En concentraciones, es muy simple y hay un ejemplo muy práctico. Imaginemos que Coca-Cola y Pepsi se fusionan. Solo pensemos en todas las marcas que hay detrás de Coca-Cola. Coca-Cola produce snacks, jugos, su propia bebida Coca-Cola, que es icónica, y produce una serie de otros productos que superarían nuestra imaginación. Y si además de ello se une con PepsiCo, que PepsiCo es una compañía matriz que tiene otras compañías, es decir, PepsiCo incluso es dueña de Frito-Lays, tiene varias marcas en sí. Esas dos compañías, si se fusionaran, determinarían prácticamente el 80 al 90% del mercado de qué es lo que consumiríamos.
ellos dirían exactamente: las personas deben beber esta bebida. Por eso es lo importante de las concentraciones, regularlas y ver si efectivamente, antes de que ocurran, pueden distorsionar el mercado. Un aspecto importante también en el derecho de la competencia son las ayudas públicas. Las ayudas públicas se refieren a la intervención que tiene el Estado justamente al ver distorsionado un mercado. Esto sobre todo se da en los mercados de agricultura, transporte público y medicinas. Usted dice: en este mercado existen ciertas distorsiones, el Estado debe intervenir, ¿y en qué medida? Aquí hay algo interesante que se da en el derecho de la competencia a nivel internacional. ¿Qué es la competencia desleal? Vamos a ver a continuación. Esta regula el comportamiento que tienen los operadores pares. ¿A qué me refiero? Los comerciantes deben guardar una buena fe entre todos ellos. ¿Y por qué resulta interesante en el Ecuador la competencia desleal? Porque en muchos países existe una ley, como en España, de defensa de la competencia y una ley de competencia desleal. Es decir, dos normas totalmente diferentes. Pero en el Ecuador, a través de nuestra ley orgánica de regulación y control del poder del mercado, se resume en una sola. Y es interesante porque en otros países, cuando estudian competencia desleal, no ven justamente la afectación al mercado, sino las malas prácticas entre los comerciantes, la buena fe mercantil que se llama. Sino, justamente en nuestra ley sí tiene que afectar al mercado. Y otra subrama es la defensa del consumidor. Muchas veces oímos que uno compra un televisor antes de un partido y se lo daña. ¿Ante qué autoridad acudimos? ¿Quién defiende a los consumidores? Entonces, como está, por suerte, en nuestra ley, eso ya no estaría dentro del derecho de la competencia. Eso ya se refiere a defensa del consumidor. Ahora, ¿cuál es el propósito justamente de lo que les mencionaba? ¿Qué es lo que regula el derecho de la competencia y cuál es su diferencia frente a la competencia desleal? El derecho de la competencia, como tal, busca la protección del mercado y que éste sea eficiente. Va a regular que los agentes económicos que operan en ese mercado lo realicen de una forma eficaz, eficiente y no coludan entre ellos con el fin de distorsionar el mercado. Es decir, el bien jurídico protegido aquí va a ser el bienestar de los clientes, consumidores y el mercado como tal, la eficiencia económica. Como vamos a ver a continuación, las diversas legislaciones han visto diferentes fines del derecho a la competencia. Esto va a depender de cada país. Pero en forma general podremos decir que el derecho de la competencia protege el mercado. ¿En qué difiere de la competencia desleal? Justamente que aquí busca la protección de los empresarios, de los justamente competidores que entren en conflicto. Es una relación vis a vis. ¿Y qué te menciona? Va a sancionar esas conductas empresariales que atenten contra las buenas prácticas comerciales. Es decir, si yo soy un empresario, cumplo con todas las normas de sanidad, tributarias, laborales, etc., y mi competidor que está en la otra esquina no cumple con nada y a través de eso prevalece en el mercado, por decirles por qué yo cumplo y el otro no, entonces esa relación de equidad que debe haber entre ambos competidores es lo que regularía el derecho de la competencia desleal. Ahora, una breve reseña histórica de por qué surge el derecho de la competencia. El derecho de la competencia como tal surge en el siglo XIX y se ve justamente una serie de distorsiones en este siglo, lo que resulta interesante. Es la etapa del mercado libre, el dejar hacer y el dejar operar a los agentes de mercado. Pero esto tuvo algunas consecuencias. Las fotos que les presento aquí son justamente de John D. Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie y JP Morgan. Son los llamados tycoon o multimillonarios, lo que llamaríamos billonarios actualmente. Y llegaron a ostentar tanto poder que determinaban la política económica de un país. Por decirles, John D. Rockefeller manejaba del 80 al 90% del transporte de petróleo en Estados Unidos.
Vanderbilt, que era encargado de ferrocarriles, transportaba prácticamente el 80% de pasajeros. Carnegie determinaba todo el acero que había en las construcciones de la Gran Manzana de Nueva York y en muchas ciudades de Estados Unidos. Y JP Morgan llegaba a decir cuál era el precio de las acciones con una sola declaración de él. ¿A qué se refiere esto? Que justamente tenían tanto poder que ellos determinaban cómo se operaba en el mercado. Si uno quería entrar a ese mercado, le decían, no, tú no puedes porque este mercado ya está ocupado. Aquí solo se vende el producto del señor Rockefeller. Entonces, justamente al existir estas condiciones, se desarrollaron lo que se conoce como los monopolios, donde solo un operador dominaría el mercado, y un oligopolio, en los que pocos operadores dominan ese mercado. Muchos de los mercados que conocemos, especialmente informáticos o New Economy, como los denominan, que son tecnológicos, por su alta inversión, solo tiene pocos operadores. Piensen ustedes cuántos operadores de telefonía existen. Existen muy pocos. No pueden existir 20, 30, porque la inversión para entrar a ese mercado es sumamente alta. Pero por suerte, esto es algo que ya pasó y ya no sucedió. Existían justamente, estas eran las condiciones que existían en el mercado y que ellos se enriquecían a través de esto. Pero el problema que se planteó tanto en el siglo XIX como XX es actual. Porque, como vemos en esta imagen, existen las maquilas del sudeste asiático, en el que otra vez están sucediendo estas condiciones de inequidad y rapto del capital que se denomina. Frente a esta situación, un economista francés, Thomas Piketty, hace un análisis en un libro que le recomiendo, denominado El capital en el siglo XXI. ¿Y cuál es el análisis de Piketty? Dice, estamos llegando a los mismos niveles de inequidad que existían en la época victoriana, en el siglo XIX. Es decir, 200 años después, estamos llegando a lo mismo. ¿Y a qué se refiere esto? Él dice que el decil superior, es decir, el 10% más rico, acapara del 80 al 90% de la riqueza. Eso sucedió en el siglo XIX. Y según los pronósticos de Piketty, se va a repetir en el siglo XXI con estos grandes jeques árabes. Y lo que es también alarmante es que dice que el percentil superior, es decir, el 1% más rico, llega a tener hasta el 60% de la riqueza. Y aquí hay una cuestión. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esta problemática? Y frente a esta pregunta, es lo que los legisladores estadounidenses, especialmente el legislador Sherman, emitió una ley. No es la primera ley, hay una ley canadiense de 1889, pero la ley fundamental, la que desarrolló el derecho de la competencia moderno, es la ley Sherman Antitrust Act de 1890. Y en esta ley, unos pocos artículos, reguló justamente la prohibición de consolidar monopolios y justamente combatir a estos oligopolios. Y aquí hay algo interesante a lo que se refiere a nuestro desarrollo normativo. ¿Cómo una ley de 1890 sigue siendo aplicable a la actualidad? Y les puedo garantizar que esa ley seguirá siendo aplicable durante las siguientes décadas. Entonces, muchas veces se cuestiona que no es un tema normativo, sino de interpretación y aplicación, la que ustedes juegan un rol fundamental. Como les decía, ¿cuál es la finalidad entonces del derecho a la competencia? ¿Qué queremos lograr con esto? Las profesoras Jones and Sofrin del King College te mencionan que la competencia debe ser aplicada y analizada para lograr la eficiencia económica y el bienestar general, el bienestar del consumidor. Y aquí hay un debate muy interesante, que es la división de los dos grandes sistemas de competencia. El sistema de derecho de la competencia estadounidense, antitrust, como se denomina, en el que, impulsado justamente por una de las escuelas más famosas de economía, seguramente porque cerca de 13 premios Nobel en economía daban clases en esa escuela, que es la Escuela de Economía de Chicago,
influyó de una manera significativa en todo el pensamiento jurídico estadounidense. Y ellos decían que si maximizas el bienestar económico, no te debes preocupar de nada más. Porque maximizar el bienestar económico implica buenos productos, calidad y acceso a los operadores económicos. Si el mercado es eficiente en sí, tienes que estar tranquilo. Se ha cumplido con el propósito. La Unión Europea tiene una visión similar, pero con ciertos matices. Lo primero que le importa a la Unión Europea es consolidar un mercado común europeo. Es decir, los varios mercados de los países que pueden existir formen uno solo. Ese es un propósito fundamental del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de Lisboa de 2009, el hacer un solo mercado que opera de forma eficiente. Es un reto que a nivel comunitario, la comunidad andina todavía se encuentra pendiente. Otro reto justamente es el proteger a los consumidores. Lo plantean como una de las finalidades máximas, porque si proteges a los consumidores, proteges su bienestar, estás garantizando en sí la eficiencia económica. Ahora, para las agencias de competencia y obviamente para los tribunales que resuelvan casos de derecho a la competencia, va a haber un reto. Y es el siguiente: ¿cómo intervenir? ¿En qué medida hay que intervenir para no coartar el desarrollo de las empresas? Las empresas, conforme van creciendo, pueden lograr economías de escala. Es decir, si me cuesta 100 unidades, $1,000, 200 unidades me podrían costar $200, por dar solo un ejemplo. Es decir, mientras más produzco y optimizo mis procesos industriales, voy a ser más eficiente y justamente voy a crecer como empresa. Y esa es la cuestión, ese es el dilema que muchos profesores de Derecho a la Competencia estadounidense plantean. ¿En qué medida tengo que intervenir sin afectar a la competencia? Porque el rato que yo intervenga y no permita crecer a esas compañías, les coarto su eficiencia, les afecto y no pueden desarrollarse. Ahora vamos a ver uno de los aspectos fundamentales que les había mencionado previamente. Es el concepto de empresa. ¿Cómo se debe entender un concepto tan abstracto e indeterminado? A nivel jurídico, al menos yo no he podido encontrar una definición exacta de empresa. Pero justamente la jurisprudencia de la Unión Europea en materia de competencia te ha determinado dos requisitos para determinar que estás frente a una empresa. El primero de ellos, en el caso Hofner, te dice que es una unidad económica que realiza actividades económicas, es decir, que tiene justamente un proceso productivo y obtiene un lucro frente a esto. El segundo requisito que exige es que tenga autonomía económica. Eso se refiere más a que tenga una organización interna capaz justamente de tomar decisiones. ¿Por qué les decía que no existe un concepto, digamos, unívoco de empresa? Imaginemos que el día de mañana yo me pongo un puesto de comida rápida, me va bien y contrato a alguien. ¿Podría determinar que eso es una empresa? Ejercería una actividad económica como tal y tendría una autonomía económica, es decir, tendría una administración interna yo y mi asistente. Entonces, como es tan abstracto este concepto, podría decirlo que estoy frente a una empresa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso ha determinado que una empresa como tal y sujeta el derecho de la competencia también se aplica a las famosas empresas públicas. Pero en Ecuador nos va a importar algo más, que es lo que vamos a ver. En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado determinan esta denominación, operador económico. Y dicen que un operador económico es una persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, que realiza una actividad económica en el país. Es decir, existe una amplia categorización de sobre todo estas empresas que operarían. Pero lo que tiene que ver en derecho de la competencia, y es un aspecto fundamental que está incluido en el artículo 2 de nuestra ley, es lo siguiente: que estas actividades que realice la empresa puedan
de forma actual o potencial, producir efectos en el mercado. Y aquí ya tienes un condicionante. Es decir, que el derecho a la competencia, las agencias de competencia y los tribunales cuando resuelvan los casos, no es que van a evaluar cualquier conducta anticompetitiva, sino que de los grandes operadores de mercado con una cuota significativa en el mercado van a ser los que están sujetos a nuestra ley. Y esto tiene un sentido. Imaginemos que la señora de la tienda se pone de acuerdo, colude con otra señora de la tienda y afecta a todo un barrio. Podríamos denominar que está haciendo un acto anticompetitivo. Pero ese acto anticompetitivo tal vez sea el 0.001% del mercado total. Es decir, no tiene incidencia en el mercado. No nos importaría regular eso. Como saben decir, el propósito esencial del derecho a la competencia es atacar a los grandes carteles, a las grandes colusiones que existen en el mercado y que realmente afectan. Como les comentaba, en ese ejemplo de PepsiCo y Coca-Cola, si es que esas dos compañías coluden entre ellas y afectan al 80, al 90% del mercado, frente a ese caso sí se aplicaría el derecho de la competencia. Y es simple, lógico. Si tiene una cuota elevada de mercado, va a afectar justamente a todos los clientes y consumidores que operen en ese mercado. Otro concepto esencial y que vamos hablando justamente de forma reiterativa es mercado. Pero hay que determinar algo muy importante en derecho a la competencia, que es el artículo 5 de nuestra ley. ¿Qué es mercado relevante? Y nuestra ley te define que es el mercado conformado por el mercado de producto o servicio, el mercado geográfico y el mercado temporal. ¿A qué se refiere esto? El mercado relevante, justamente nuestro análisis, como es demasiado amplio hablar de un mercado, tenemos que reducirlo y analizarlo de una forma concreta. Es decir, vamos a analizar el producto o servicio que es materia de análisis anticompetitivo. Es decir, si estamos hablando de un tema de unas cervezas, vamos a determinar el tipo de cerveza que es y sus posibles sustitutos. De igual forma, tenemos que determinar el mercado geográfico, es decir, ¿dónde está realizándose esa conducta? ¿Es solo en la ciudad de Quito? ¿Solo en la región Sierra? ¿O es a nivel nacional? Y esto tiene mucha importancia, porque hay una conducta que se llama repartición de mercados. Y ciertos operadores que dicen, yo opero en esta ciudad, y el operador B va a operar en otra ciudad, y con el fin de no competir entre ellos, se distribuyen el mercado de forma geográfica. Es decir, yo opero en una región, y tú en otra, y no nos peleamos. Todos ganamos frente a esta situación. Y el otro mercado importante que debemos determinar es el mercado temporal. Es decir, de qué año a qué año va la conducta. Si la conducta se desarrolló de 2014 a 2019, ya vamos a tener un mercado temporal. Entonces, miren lo importante que es determinar el mercado relevante. Si determinamos estos tres factores, vamos a tener muchísima más claridad de cómo se está desarrollando la conducta. Y aquí hay un aspecto importante. Y al momento de que ustedes conozcan un caso de competencia, deben verificar, es decir, cuál es el mercado relevante. Porque si no se determina en el análisis de las autoridades, del actor y demandado, cuál es el mercado relevante, no podría existir un caso de competencia. El mercado relevante es uno de los factores claves al momento de resolver un caso de competencia. Otro concepto muy importante dentro del derecho de la competencia es el poder de mercado. Entonces, ¿qué debemos entender por poder de mercado? Y justamente la Unión Europea, en los casos Hoffmann-La Roche, United Brands, Zwicker Uni y una infinidad de casos, ha determinado de forma simple que el poder de mercado de un agente económico, de un operador económico, es esa capacidad que tiene un operador de influir en las condiciones o estructura del mercado y afectarlo de esa forma. Es decir, estamos frente a un operador tan grande, una fuerza económica detrás de él, imaginemos una multinacional, que él determina con su entrada las condiciones dentro del mercado. Va a decir, a partir de ahora, este va a ser el precio. A partir de ahora, la venta se va a realizar en esta forma.
Entonces, frente a un operador con esa fortaleza, justamente las condiciones y el análisis competitivo va a importar. Y aquí hay un punto importante. El ostentar una posición de dominio, como denominan en la Unión Europea, o poder de mercado, como se dice en nuestra ley, no está mal. Y eso hay que tener mucha claridad. El ser justamente eficiente, tener mejores procesos productivos o una mejor administración, me puede llevar a que una empresa justamente aumente su cuota de mercado. Imaginemos justamente el mercado de redes sociales cuando recién se creó Facebook. Mark Zuckerberg, a través de su innovación y de sus procesos y de su visión, creó literalmente un nuevo mercado. Y a través de eso era obvio que iba a tener una gran cuota de mercado porque no existían ni siquiera competidores. Él creó un nuevo mercado y la cuota relevante que va a tener va a ser enorme. Entonces, el sancionar un tipo de empresas, sí, el sancionar la innovación sería totalmente contraintuitivo y buscarías justamente algo contrario a cualquier fin de derecho a la competencia. Estás justamente sancionando la eficiencia económica. Entonces, el ostentar poder de mercado no es malo per se. Lo que sí es sancionable, conforme el artículo 9 de nuestra ley, es el abuso de poder de mercado. ¿Por qué? La Unión Europea, también el sistema antitrust estadounidense, determina que si tú tienes una cuota relevante de mercado, eres fuerte en ese mercado, tienes un deber especial, tienes una responsabilidad especial frente a los operadores. No puedes tener el mismo estándar que un operador pequeño, es decir, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, tu obligación especial es, frente a ese poder de mercado, no abusar de él y distorsionar de esa forma el mercado. Como les había mencionado, en la Unión Europea existe esta denominación, desde mi punto de vista prácticamente igual, de posición dominante con poder de mercado en nuestra ley, en que un agente económico fija las condiciones del mercado. En el caso United Brands, te determina que esta posición de dominio es la fortaleza económica mantenida por una empresa que le faculta, le proporciona el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva y se comporta o tiene la posibilidad de actuar de forma independiente de los clientes, consumidores y competidores. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy tan fuerte que la opinión de mis competidores no me importa, porque yo fijo las condiciones. Llego a ser tan fuerte, es decir, una empresa tan grande y consolidada, que las preferencias incluso de mis consumidores yo las voy descartando. Yo soy tan fuerte que digo, este producto debe ser vendido en estas condiciones y con estos materiales, el que no le guste que consiga otro. Frente justamente a estas condiciones, la Unión Europea ha realizado varios casos, ha revisado y implantado una serie de multas. Permítanme a ver si les puedo mostrar de mejor manera. Bueno, creo que no es posible. Por contarles, en el 2004 Microsoft se rehusó a operar con sus competidores y concebir programas que sean compatibles con su sistema o software de Windows. Justamente frente a estos pequeños casos, la Unión Europea ha visto que son tan nocivos, son tan perjudiciales en el mercado, que aplicó una multa de 497 millones de dólares. Ahí pueden ver la importancia del derecho a la competencia. Solo en la multa es $500 millones. Y vemos justamente por qué. Porque afecta tanto al mercado, afecta tanto las condiciones que existen en él, que debe ser sancionado. Por darles otro ejemplo, Google en el 2017 hizo lo siguiente. Seguramente algunos de ustedes también fueron víctimas de eso. Cuando uno ingresaba a Google y ponía justamente una búsqueda, quería un hotel, Google te mostraba justamente los resultados que ellos querían que veas.
Es decir, entrabas a la página, buscabas un hotel y te mostraba los hoteles con los cuales ya tenía previamente hablado que debía mostrarse en la página inicial. Hay estudios que te indican que las personas solo ven hasta la segunda o tercera página de Google. Nadie ve la página 1000 de Google, pese a que hay 20 millones de resultados. Entonces, a través de eso, condiciona el comportamiento de los consumidores, incluso de los propios competidores, y te dice Google, lo que tú tienes que ver es esto, ni más ni menos. Solo esas pequeñas conductas, justamente, a Google le valieron una multa de 2.4 millones de dólares. Son multas sumamente elevadas. Consideremos el caso reciente de Facebook, en el cual justamente filtraba información a las compañías, información privada de las personas, con el cual determinaba las preferencias exactas que tiene cada uno. El momento en que ustedes están en su celular y dan like, dan una serie de preferencias o buscan algo, existen ciertos patrones de comportamiento que estas compañías determinan. Les dicen, a tal persona le gusta el fútbol y a tal persona le gusta viajar, entonces deberías mostrarle esto. Entonces es sumamente interesante porque sabes las preferencias prácticamente precisas del consumidor referente a esto. Como les comentaba, en Estados Unidos, ¿cómo se regula esto? Justamente, Estados Unidos regula y prohíbe los monopolios o oligopolios que existan en el mercado. En el caso Grainger Group, dice que se va a configurar monopolización de este mercado cuando tenga un poder monopólico como tal en ese mercado y desea adquirir o mantener ese mercado a través de diversos medios. Para resumirlo, estamos frente a un agente que tiene una gran cuota de mercado y va a hacer muchas acciones para mantener su cuota o aumentarla. Y frente a eso, si es que se realiza de una forma anticompetitiva, es que debe ser sancionado. Generalmente aquí hay un punto que no les gusta a los abogados, y son las bases económicas del derecho de la competencia. El derecho de la competencia no puede ser entendido sin una buena concepción o fundamentos de justamente la teoría económica. La teoría económica juega un rol fundamental en el derecho a la competencia, ¿sí? Por eso es que muchas de las agencias de la competencia cuentan con equipos tanto de abogados como economistas para ver la real afectación que existe en el mercado. Y justamente aquí hay lo importante. De forma general, las empresas compiten por obtener una mayor cuota de mercado. ¿Cuál es el propósito de las empresas? Ser más grandes y ganar más. Ese es el propósito fundamental. Si no, puedes ponerte una ONG o una fundación sin fines de lucro. Pero si vas a tener una empresa, si vas a ser un operador económico que quiere dominar el mercado, tu propósito fundamental va a ser aumentar tu cuota y tener mayores ganancias y vivir rico, tal vez. Entonces, frente a este proceso, justamente, se va a articular la oferta y la demanda que tenga un producto. A modo de ejemplo, justamente, uno de los análisis fundamentales que se hace en materia económica en el derecho de la competencia es ver cuál es la estructura de un mercado. Nosotros tenemos que ver cómo está realmente configurado ese mercado, qué está pasando en ese mercado. Y para ello tenemos los siguientes modelos. Si bien estos modelos son teóricos, nos ayudan en gran medida a entender qué pasa en un mercado. La teoría económica te dice que hay los mercados de competencia perfecta, que solo existen en los libros de texto, en los cuales no hay asimetrías de información, es decir, ningún agente sabe más que otro. ¿Qué se refiere a eso? Facebook no sabe más que Apple, y Apple no sabe más que Amazon, etc. Es decir, todos tenemos el mismo conocimiento sobre las condiciones del mercado, por lo cual no existe. No existen barreras
tanto de entrada como de salida del mercado. Es decir, cuando yo entro en un mercado, pensemos en el mercado de la telefonía o un mercado informático. ¿Qué tan difícil es entrar en ese mercado? Sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes que tener la estructura necesaria para poder entrar en ese mercado. Tienes que tener un personal calificado para poder operar en ese mercado. Y sobre todo tienes que tener el dinero para invertir y pagar toda la serie de tasas y regulaciones que pueden existir. Por lo tanto, como existen barreras de entrada elevadas, pocos operadores se pueden dar el lujo de poner un satélite. Y eso ya nos condiciona cuántos operadores van a estar en ese mercado. En este mercado de competencia perfecta no existen esas barreras, es decir, todo el mundo puede entrar y salir cuando lo desee. Y concurren muchos operadores, tanto compradores como vendedores, para intercambiar los bienes y servicios. Es decir, va a haber una cantidad bastante grande, tanto de compradores como de vendedores, de ese mismo producto o servicio. Como es obvio, eso solo existe en los libros de texto. Pero, ¿frente a qué mercados realmente nosotros estamos? Frente a los mercados de competencia imperfecta. En esos mercados son los que realmente vivimos. En estos mercados va a haber asimetría de información. Es decir, un agente va a saber más que otro. Es obvio que algún agente, incluso por sus propios conocimientos, va a tener un mejor conocimiento técnica sobre ese sector. Va a existir justamente empresas que controlen el precio en ese mercado. De una u otra forma, si tienen incluso mayor capital, van a decir el precio debería ser este. Y no existen productos homogéneos o servicios. ¿A qué se refiere esto? Que es muy difícil estandarizar un producto. Hay una diferencia entre uno u otro. A modo de gráfico y solo ilustrativo. Imaginemos, la competencia perfecta se daría de la siguiente manera. Este es el precio y esta es la cantidad. Entonces, la forma óptima en la que debería trabajar este mercado justamente es una cantidad óptima, que es la que pediría realmente la gente, unos 100 unidades, y esas 100 unidades se vendan cada una a $10. Y tendríamos justamente aquí, es donde se cruza tanto la oferta como la demanda, de forma perfecta. Es decir, no existen distorsiones. El precio que yo estoy dispuesto a pagar es exactamente el mismo al cual me venden. Pero eso no pasa. Lo que nosotros tenemos muchas veces en varios mercados es que el precio al cual se vende va a ser mayor, y esta zona justamente es lo que se llama excedente del consumidor o pérdida social. Yo estoy dispuesto a pagar por ese celular $100, pero el precio real que yo pago es $200 o $300. Y ahora si dicen, eso, bueno, sucede en ciertos mercados, eso pasa a diario. Un ejemplo práctico de esto es el impuesto Apple. Muchas personas dicen que este impuesto justamente se da por lo caro que son sus productos. Ahí es interesante consultarse por qué un celular Apple cuesta lo que cuesta. Muchos responden por las prestaciones de servicios que dan, un sentido incluso de branding, de imagen, en el que dices es que es un bien de lujo. Pero lo que se ha demostrado, por decirles, esto es a modo de ejemplo, es que producir un celular Apple cuesta en sí, con todo el proceso en la cadena productiva, $300. ¿Por qué muchas personas están dispuestas a pagar $1,000? Y ese es el denominado impuesto Apple. ¿Por qué yo pago más de lo que realmente cuesta ese producto o servicio? Muchas veces el triple o 4 veces más lo que cuesta ese producto. Los costos de producción representan también otro factor importante al momento de evaluar. Si bien hablamos de justamente las empresas que operan en el mercado, estas van a tener una serie de costos que afrontar. Uno de esos costos son los costos fijos, que estos no varían dependiendo la cantidad en la que se produce. A modo de ejemplo, imaginemos un arriendo.
El señor que me arrienda un local no le va a importar si yo vendo 100, 1000, 10,000 unidades de mi producto, 10,000 zapatos. A él no le va a importar. A él le va a importar que al final de mes le paguen el arriendo. Entonces, estos costos, digamos, muchas veces que son operativos, no van a importar dependiendo de la cantidad en la que yo produzca. Otro costo que sí importa la cantidad son los costos variables. Este tipo de costos, imaginemos, son las materias primas. La materia prima en la que yo incurra, esos costos, van a depender justamente de la cantidad. Porque no es lo mismo producir 1000, 10,000 zapatos o 100,000. Mientras más produzca, esos costos van a ir aumentando de forma paralela. Ahora, existe justamente a las autoridades de competencia se les complica identificar cuál es el costo exacto que tienen las empresas. Muchas veces las empresas de una investigación no te van a decir, tenga autoridad de control, yo le doy mis costos, ¿qué más quiere? Entonces a las agencias de competencia lo que les toca es averiguar cuáles son los promedios, como el costo variable medio, que tenemos del costo variable que resulte dividido por la cantidad de producción. Si yo tengo 100, mi costo variable, producir un zapato es $100 y produzco 1000, ¿cuánto será el costo variable medio? Cuando pregunto justamente a mis alumnos, no me saben responder. Pero justamente es tener esta idea de estructura de costos al momento de resolver estos casos de competencia, que es algo fundamental. Ahora, ¿qué es lo que se busca como tal? El derecho a la competencia busca que sea eficiente el mercado, pero el decir que sea eficiente el mercado implica también una serie de elementos, una serie de eficiencias. Los tipos de eficiencias que se pueden dar es la eficiencia de asignación, la que no es posible asignar de mejor manera los recursos. Es el óptimo de Pareto. La persona que, imaginemos, se le distribuye 100 unidades entre 4 y se divide 25 a cada una, no existe una mejor distribución, no es posible distribuirlo de mejor manera. Pero eso, como les digo, es un tema teórico, no es posible tener eso en un mercado. La eficiencia de la producción es justamente que estos bienes y servicios son producidos al menor coste posible para la sociedad. En el ejemplo que les daba de los celulares de Apple, si es que fuera más eficiente y nos vendieran a menor precio, ¿no sería mejor para nosotros? ¿No sería más eficiente para todos? Seguramente sí, pero no para los accionistas. Y una eficiencia que considero sumamente importante es la eficiencia dinámica. Y aquí viene un problema. La eficiencia dinámica es justamente esa eficiencia que tienen los mercados y que los agentes que operan en él tienen incentivos para innovar. Es decir, tienen incentivos para crear y sacar nuevos productos o servicios. Pero esta eficiencia como tal se va a dar cuando haya ganancias. Es decir, una persona, los accionistas, van a tener incentivos de que la compañía invierta en investigación y desarrollo, saque nuevos productos. Sobre todo imaginemos la industria farmacéutica. Las industrias farmacéuticas dedican billones de dólares al año en nuevas investigaciones para curar nuevas enfermedades. Podríamos decir que existe una eficiencia dinámica, existe un motivo para innovar. Pero si es que no hay un fin de lucro, si es que no hay los incentivos para que esos accionistas ganen más, sería difícil obtener esta eficiencia dinámica. Y para terminar, quería citar esta frase, dado que me pareció interesante. En primer lugar, porque la dijo Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, con 112 billones de dólares. Y me parece interesante porque lo dice el CEO de Amazon, cual es una compañía que está siendo investigada en muchas partes del mundo por casos anticompetitivos. Pero te dice lo siguiente: obsesiónate por los clientes, no por la competencia. Es decir, céntrate en tus
tus productos, céntrate en tus procesos antes de ver a otros. Y se define en esta frase que es: preocúpate por tu incompetencia antes que por la competencia. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del abogado Patricio Pozo, director nacional de promoción de la competencia y capacitación.